Antes de iniciar, vamos a comenzar con la oración, invocando la presencia del Espíritu para que sea Él el que nos ilumine y que sea Él el que nos ayude a comprender mejor la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te alabamos por tu infinito amor, por tu misericordia, porque estás vivo y presente en medio de nosotros y porque nos invitas cada día a profundizar en tu palabra. Te damos gracias por estos encuentros que nos has permitido compartir. Te damos gracias por las enseñanzas que has sembrado en nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra siga siendo luz que ilumine nuestra vida, siga siendo luz que nos acompañe en todo nuestro caminar hacia el encuentro definitivo contigo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les digo que lo único que no me gusta de los cursos online es que se pierde la posibilidad de compartir, ¿verdad? Como lo pudiéramos hacer si estaríamos en un mismo salón todos juntos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, tenemos que acostumbrarnos también a esta modalidad. Y por eso para hoy les decía, quisiera compartir con ustedes, ya no tal vez algo tan preparado, digamos, con una presentación y eso, sino con toda como una reflexión en torno a lo que a mi pobre parecer me parece importantísimo en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Sobre todo en este tema del discipulado, que de alguna manera nos concierne a todos y cada uno de nosotros. En la historia de la interpretación bíblica, pues se han pasado por muchísimos momentos, ¿verdad? Tanto en el ambiente protestante como en el ambiente católico. Hay distintas corrientes, distintas maneras de acercarse a la palabra, ¿verdad? Y en los últimos años, tal vez los últimos 20, 30 años, más que fijarse en la parte histórico-crítica de la palabra, muchos autores han decidido analizar y estudiar la palabra desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de ver cómo el autor, en este caso cada uno de los evangelistas, obviamente guiados por la asistencia del Espíritu Santo, porque estamos ante palabra de Dios, palabra eficaz, palabra viva, palabra inspirada, pues han querido usar los datos, manejar los datos, ¿verdad? Para entonces crear una obra unitaria, una obra unitaria. Les cuento un poquito, digamos, mi experiencia como biblista o como estudiante de la Biblia. Cuando yo estudié Biblia, en aquel momento prácticamente estaba de moda, ¿verdad? Y lo fuerte era todavía lo que se llama los métodos histórico-críticos, que era estudiar la palabra desde la historia, ¿verdad? Entonces, como primero no había tantísimo tiempo, los profesores de Biblia tenían que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, para en 6 meses darnos evangelios sinópticos, que era evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, normalmente, bueno, en mi época, que era el padre Munguía, uno de mis mejores profesores de Biblia que todos ustedes conocen, lo que hacíamos era, por ejemplo, tomábamos los 3 evangelios e iba desarrollando los temas. Por ejemplo, entonces, predicación de Juan el Bautista. Entonces veíamos la predicación de Juan el Bautista en Mateo, en Marcos y en Lucas. El bautismo de Jesús en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y así sacábamos un poco la enseñanza de los evangelios en general sobre cada uno de estos aspectos que la misma palabra nos habla. Un método que se utilizó muchísimo tiempo, con muchísimas ventajas, pero también con algunas desventajas, porque entonces fraccionábamos la unidad de cada uno de los evangelios.
¿verdad? Se perdía lo que podríamos llamar como la unicidad del evangelio, ¿verdad? En cambio ahora, por ejemplo, los especialistas tratan de invitarnos a una lectura continua, a una lectura en donde está bien, buscamos paralelos en los otros evangelios y eso, pero sobre todo una profundización de qué quiso decir el autor en la totalidad del evangelio, cómo va construyendo el autor, cómo va manejando cada uno de los elementos, ¿verdad? Cada uno de los datos para un fin especial, ¿verdad? Y vemos entonces, por ejemplo, que cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos o le damos una repasada, como lo hemos venido revisando, en un tema específico, pues se nos convierte en una gran riqueza, porque no podemos decir que en el capítulo 2, versículo tal y tal y tal del Evangelio de Marcos está lo que se dice acerca del discípulo. No, tenemos que leer todo el Evangelio, ¿verdad? Todo el Evangelio para ir viendo todos los detalles de cómo el autor va construyendo este tema, cómo lo va transmitiendo, cómo nos va ayudando a meternos dentro de su obra para poder nosotros entender, ¿verdad? Lo que se dice, pero también lo que no se dice acerca del discipulado, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez la enseñanza no está solamente en una cuestión directa, ¿verdad? En un versículo, los discípulos son tal y tal y tal, ¿verdad? No, sino que en todas las actitudes, en todos los gestos, en todas las palabras de Jesús, en todo lo como él va manejando, como el autor va manejando su obra, pues nos permite construir el tema y reconstruir más bien el tema, en este caso un tema específico como el discipulado. Por eso hicimos un recorrido por todo el Evangelio, por lo menos la primera parte y la segunda, para descubrir cuáles son los elementos más importantes acerca del discipulado. Nos faltó, verá, la última parte que sería precisamente la del discípulo en el ministerio de Jesús en Jerusalén, que es el discipulado en el contexto de la pasión que enseña Jesús a sus discípulos en el momento más importante de su ministerio, que es la pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Para entonces sacarte también de ahí esos elementos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, no lo pudimos ver completamente, hicimos nada más un breve recorrido y recordemos que el Evangelio, supuestamente, según algunos, el Evangelio termina con el texto de 16 del 1 al 8, donde se nos dice que el resucitado se aparece a las mujeres, ¿verdad? Que iban preguntándose quién podrá corrernos la piedra del sepulcro, ¿verdad? Ven, por ejemplo, a un hombre vestido de blanco, se asustan y le dice, no se asustan, no se asusten, no tengan miedo. Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar de donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. El Evangelio termina con que las mujeres sienten miedo y no dicen nada, ¿verdad? Después ya viene el añadido canónico, que también es palabra de Dios para nosotros, donde se habla de las apariciones, ¿verdad? Donde se habla de las apariciones. Pero esto es muy importante en el tema del discipulado y vamos a ver por qué. Ok, ¿cuáles son los elementos que como conclusión de manera personal me gustaría destacar para después abrir micrófonos y compartir y que podamos compartir un poquito todos aquellos que quieran? Bueno, yo empezaría diciendo que en primer lugar, para mí, uno de los elementos más importantes en la enseñanza sobre el discipulado de Marcos es que el discípulo es aquel que es llamado por Dios, es llamado por Jesús. Absolutamente todos y cada uno de nosotros nos convertimos en discípulos por un llamado especial de Dios, una vocación, ¿verdad? El llamado es una vocación que absolutamente todos recibimos y que podríamos concretizar
exactamente en el día del bautismo. Es el Señor quien nos ha llamado, es el Señor quien nos ha invitado, es el Señor quien se ha fijado en nosotros para hacernos discípulos suyos. Entonces, y es un elemento teológicamente muy rico, porque nos invita a la gratuidad, nos invita a vivir la gratitud. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a nosotros? Y vea que no estamos hablando de una vocación específica, no estamos hablando de la vocación sacerdotal, de la vocación a la vida religiosa, de la vocación al matrimonio, estamos hablando de la vocación de ser cristianos, porque el cristiano está llamado a ser discípulo. Y entonces, si ser cristiano es una vocación, ser discípulo también es una vocación. Primer elemento importantísimo es una vocación que debemos corresponder o debemos responder desde la gratitud. Darle gracias constantemente a Dios porque se ha fijado en nosotros, porque nos ha llamado. Es un elemento de verdad sumamente importante. Pero cuando veíamos para qué nos llamó Jesús, ¿verdad? El texto de Marcos también es muy lindo. Nos llamó para estar con Él. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo? Estar con Jesús. Estar con Jesús. Un elemento que San Juan maneja también muy lindo cuando Juan el Bautista envía a los discípulos y los discípulos le preguntan, maestro, ¿a dónde vives? Y Jesús le responda, vengan y lo ve y verán. Y fueron y se quedaron con él. ¿Verdad? Jesús llama a los 12 y a los discípulos en general para que estén con él, para entrar en una comunión constante, en una intimidad de amistad profunda con él. El discípulo entonces no solamente es llamado por Dios, sino que además es invitado por el Señor para estar con él. Es un elemento que yo creo que también es fundamental porque nos ayuda a preguntarnos en nuestra vida cristiana, ¿en qué momento estamos con Jesús? ¿Dónde nos encontramos con Jesús? Porque si Jesús nos llamó para estar con Él, ¿dónde nos encontramos con el Señor? ¿Verdad? Y para esto, pues qué mejor manera, qué mejor respuesta que la que podemos encontrar en el documento de Aparecida, ¿verdad? En las conclusiones, cuando el Papa Benedicto y los obispos de Latinoamérica nos puntualizan los lugares donde podemos encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Lugares donde me encuentro con el Señor. Recordemos que Aparecida, el documento de Aparecida, gracias a la influencia del Papa Benedicto, pues trabajó mucho el tema del encuentro. Inclusive el Papa llegó a afirmar, no nos hacemos cristianos por una cuestión ideológica, no nos hacemos cristianos por una cuestión intelectual, nos hacemos cristianos por el encuentro con la persona de Cristo. Entonces, ¿dónde nos encontramos con el Señor? Si los discípulos nos hemos sido llamados para estar con Él, ¿dónde nos encontramos con Jesús? Entonces, como tarea les queda buscar esas páginas finales del Evangelio, perdón, del documento de Aparecida, donde en las conclusiones los obispos nos recuerdan, nos encontramos con Jesús y así rápidamente, en la iglesia, ¿verdad? En los sacramentos, en la Eucaristía de manera muy especial, en la palabra, lugar de encuentro con Jesús, nos encontramos con Jesús en los pobres, en los necesitados, en definitiva, nos encontramos con Jesús en el hermano. Entonces, si hemos sido llamados para estar con Él, tenemos que hacer ese esfuerzo de saber encontrar a Jesús en todos y cada uno de esos lugares, entre comillas y con mayúscula, en donde Él se hace presente en nuestra vida. Pero si algo nos enseña el Evangelio de Marcos es que nos encontramos con Jesús, aprendemos de Jesús en el camino.
Y yo creo que es una cuestión teológica también muy importante, porque en el Evangelio de Marcos el camino, como ya lo hemos venido diciendo, el camino de todos los días, el camino de la vida, es donde aprendemos a conocer a Jesús, ¿verdad? Es muy fácil y es muy rico tener estos encuentros en donde profundizamos nuestros conocimientos con Jesús. Pero Jesús no nos habla nada más cuando nos reunimos en un encuentro como este. Él nos habla en todos los acontecimientos de cada día, ¿verdad? Entonces, es en el camino de la vida, en el camino de todos los días donde tenemos que aprender a conocer a Jesús. La primera parte del Evangelio en donde Jesús los llama para estar con Él, para hablarles y hacerlos testigos de su poder y de su autoridad. Recordemos que terminaba con una confesión de fe, la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, ¿verdad? Y eso lo profundizamos en esa primera parte. Tú eres el Mesías. Entonces, una primera invitación a estar con él lleva a los discípulos a una confesión de fe que tal vez no es perfecta, porque recordemos que la idea que ellos tenían del Mesías no era tan exacta, ¿verdad? Y por eso Jesús los vuelve a instruir. Entonces, este dejarnos enseñar por Jesús cada día, ¿verdad? Dejarnos enseñar por Jesús cada día y cada día estar nosotros también en esa constante pregunta: ¿qué me quiere decir Jesús hoy? ¿Qué me enseña Jesús hoy? El testimonio que nos dan los apóstoles, ¿verdad? Como aquellos discípulos que estamos llamados a imitar, es muy bonito. Vean que en el Evangelio de Marcos, los apóstoles nunca terminaron de entender la verdad acerca de Jesús. Y cuando parecía que todo estaba muy claro, se insistía: no entendieron. Inclusive Jesús les dijo: tan torpes sois de entender, ¿verdad? Tan cabezones son, tan cabezas duras, tan cartagos nos hubiera dicho a nosotros, ¿verdad? Tan cartagos que son ustedes, cabezas duras, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿eso por qué es importante? Porque yo creo que en el conocimiento de Jesús nunca vamos a estar al nivel de la meta, por lo menos mientras estemos en esta vida. Y eso es importante, porque imagínense que digamos ya hoy, 26 de agosto del 2021, nosotros dijéramos: bueno, ya conocemos a Jesús, ya llegamos al conocimiento máximo de Jesús. ¿Qué pasaría? Nos estancaríamos completamente, ¿verdad? Se perdería el sabor de la vida, se perdería el sabor de este constante conocer a Jesucristo el Señor. Otro detalle muy importante, ¿verdad? Y lo profundizamos en estos días que veíamos las 3 sesiones. Cómo la enseñanza de Jesús acerca del discipulado nos daba claves de lectura muy importantes para que nosotros revisáramos cómo anda nuestra vida de fe, ¿verdad? Primero, cuando, ¿verdad? Las condiciones para seguir a Jesús, ese texto hermosísimo del capítulo 8, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Uno de los textos más importantes en la teología del discipulado de Marcos es: el discípulo es aquel que ha sido invitado o es invitado a identificarse con Jesús, a que Jesús se constituya en la opción fundamental de nuestra vida. Y una de las cosas que más me ha puesto a dar vueltas mentalmente en estos días que he estado compartiendo con ustedes es precisamente eso, ¿verdad? El discípulo es invitado a, a unirse, a adherirse a Jesús. Y nosotros, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que, lo que les decía, tal vez los discípulos no entendían perfectamente lo que estaba pasando.
Pero ¿qué caracterizó a los discípulos? Además de ese no entender, que sería, digamos, como una cuestión negativa, por encima de ese no entender, algo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de que no entendían, siguieron con el Señor. Y esto es fundamental. Yo creo que si hay algo rico en el Evangelio de Marcos, es precisamente ese detalle. Que vea que Marcos en ningún momento lo explicita con esas palabras, ¿verdad? Marcos pone que no entendían y que no volvían a entender y que no volvían a entender, pero siempre están los discípulos allí. ¿En qué momento es que los discípulos no están? En el momento de la cruz. Marcos nos presenta el final del Evangelio como una profunda traición de los discípulos. Estuvieron llamados para estar con Jesús y en el momento culminante de su vida no estuvieron con Jesús. Pero ¿qué pasa después de la resurrección? ¿Y cómo termina el Evangelio original? Con esas hermosísimas palabras que hemos escuchado. Pero vayan, dice, pero vayan a los discípulos y a Pedro, no, perdón, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí le verán. Los discípulos pasan por la traición, abandonan a Jesús y Jesús no dice, perdónenme la expresión, hermanos, todos son de mucha confianza y esto, ojalá que esto no quede grabado, pero Jesús no les dije de que se vayan para el carajo, voy a buscarme otros. No. ¿Qué les dice Jesús? Vayan a Galilea. Volvamos a empezar. Porque ¿qué es Galilea? El lugar del primer encuentro. ¿Qué es Galilea? El lugar donde conocieron y donde se entusiasmaron y donde hicieron todo ese encuentro con Jesús. Y cuando cayeron en la traición, cuando cayeron en el abandono, Jesús no les da la espalda. El mensaje es, vamos de nuevo a Galilea. Habiendo pasado ya la cruz, habiendo pasado la resurrección, ahora sí, empecemos de nuevo. Y el discípulo entonces es aquel que siempre está invitado a comenzar de nuevo. Aquí, hermanos, ¿verdad? Podemos asumir toda una enseñanza profundísima meditando aquello de que caímos, nos levantamos, pedimos perdón, experimentamos la misericordia de Dios y empezamos de nuevo. Yo creo que analizar la debilidad, la humanidad, la fragilidad, incluso hasta la traición de los discípulos y cómo reacciona Jesús después de la resurrección, invitándolos nuevamente a ir a Galilea, es una invitación constante. El discípulo no es aquel que se queda sentado a la orilla del camino, porque cuántas veces nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad? Leo, Florcita, Manuel, Grace, Sausi, a las que le estoy viendo la cara, ¿verdad? A Silvia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos caemos y sentimos que ya no tenemos más fuerza para levantarnos y queremos quedarnos a la orilla del camino, como Bartimeo al inicio, ¿se acuerdan? Y sin embargo, el discípulo siempre está invitado a empezar de nuevo. Vayan a Galilea. Ustedes saben que yo estoy viviendo una experiencia especial después de 26 años de ser párroco, de tener una propia comunidad, de haber pasado experiencias muy, muy lindas en COT, en Juan Viñas, en María Auxiliadora y en Paraíso. Pues ahora estoy viviendo una oportunidad distinta
era una manera de vivir el ministerio distinto, ¿verdad? Y este año me tocó celebrar la Semana Santa en Caballo Blanco, que es mi comunidad de origen, donde celebré mi primera misa, donde, donde empecé a caminar como cristiano, porque no fui bautizado aquí, porque en aquel momento pertenecíamos a la basílica, fui bautizado en la basílica, pero toda la catequesis fue aquí en Caballo Blanco, la confirma, todo, ¿verdad? Todo el proceso de insertarme en la iglesia, de comenzar a trabajar con mis papás en los turnos de la construcción del templo en aquel momento, en fin, toda mi vida eclesial fue aquí en Caballo Blanco y fue donde nació mi vocación y donde yo descubrí el llamado de Dios. Y para mí fue tan rico que este año el Evangelio de la Resurrección fuera ese, el sábado santo por la noche, vayan de nuevo a Galilea. Porque para mí fue sentirme que el Señor me estaba invitando nuevamente a vivir esos momentos, ¿verdad? A volver nuevamente a mi primer amor, ese primer amor que había descubierto precisamente en la comunidad cristiana de Caballo Blanco, en la comunidad cristiana de Cristo Rey. Volver al primer amor, como lo dice el libro del Apocalipsis. Y eso es precioso porque a todos el Señor nos invita a eso. Y sobre todo, cuando invitó el Señor a los discípulos a que volvieran al primer amor, a que volvieran a Galilea, cuando los discípulos se habían ido, habían abandonado a Jesús, ¿verdad? Lo habían traicionado. Y vean que inclusive Marcos es genial cuando dice, díganle a los discípulos, porque todos se fueron. Públicamente, solo Pedro lo negó, bueno, Pedro y Judas, ¿verdad? Pero públicamente de los discípulos que quedaron, solo Pedro lo había negado públicamente. Pero de hecho, los otros discípulos en el Evangelio, aquí ni Juan se salva, los otros discípulos se fueron. Y Jesús le dice, díganle a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea. Incluso aquel que ha experimentado la traición a Jesús, incluso aquel o aquellos de nosotros que hemos traicionado a Jesús, cuando hay reconciliación, cuando hay arrepentimiento, siempre estamos invitados a volver a empezar. Y qué bonito que cada día para nosotros como cristianos fuera eso, volver a encontrarnos con el Señor, volver a encontrar ese sentido de nuestra fe, volver a enamorarnos del Señor, en las actitudes que el mismo Jesús nos enseña en el Evangelio, ser servidor de los demás. Recordemos que Marcos, y en ese núcleo del discipulado que estudiábamos del capítulo 8 al 10, Marcos insiste precisamente el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, hacernos como niños para despojar nuestro corazón de todo y poder abrazar cada día a Jesús. Entonces, para mí, estos son los pilares de la teología del discipulado en Marcos. Un llamado, una invitación a estar con Él, una invitación a asumir la cruz de cada día, una profunda confianza y esperanza en la misericordia de Dios, que a pesar de nuestra debilidad nos sigue invitando a seguir adelante, nos sigue invitando a estar siempre con Él, y actitudes que tienen que reflejarse en la vida de todos los días, especialmente en el servicio, especialmente en el cuidado que tenemos que tener unos de otros para no ser motivo de tropiezo, ¿verdad? Para los demás y sobre todo en el sentido de dejarnos interpelar por aquel que es quien nos enseña el verdadero camino para seguirlo, que es el mismo Jesucristo, el Señor. Estas son las conclusiones que yo quería compartir con ustedes. Como les digo, es un tema riquísimo, es un tema que vale la pena estar profundizando porque nos hace precisamente identificarnos con los discípulos. Y entonces, cuando uno explica que el Evangelio de Marcos termina ahí en el capítulo 16:8,
que posiblemente un evangelio original no tenía el tema, las otras apariciones, ¿verdad? Hay gente que se asusta, pero cuando vemos entonces este camino como lo estamos viendo, tiene sentido. Tiene sentido porque el evangelio termina con esa invitación que Jesús hace a los discípulos de volver a empezar. Vayan a Galilea, que yo voy delante de ustedes. Allí me verán. ¿Ok? Esos son lo que me gustaría, lo que quería compartir con ustedes. Si alguno quiere hacer algún comentario o algo, los que conocen bien el programa, ahí donde dice reacciones, abajo, uno le da y hay una manita que se levanta, lo voy a hacer, vea, yo marco aquí la manita y en mi foto aparece una manita donde dice reacciones, ¿verdad? Entonces con eso me indican que quieren que quieren pedir la palabra y entonces ya doña Flor ya lo hizo, entonces le doy la palabra a doña Flor. Padre, buenas noches. Buenas noches. Am, yo además de darle gracias a Dios y a usted por toda esa enseñanza muy, muy hermoso de este evangelio, todos los talleres los cursos que hemos recibido con usted, lo de los salmos y ahora este evangelio. Quería también darle gracias por decirnos del libro del peregrino y darle gracias a don Luis porque lo compartió en el chat. Muy hermoso ese libro, ahí lo estoy leyendo. Cuando dice el muchacho que orar en todo momento. Y, por ejemplo, hoy a 18 creo que usted estaba hablando de las jaculatorias. Ajá. Lo ayudan a uno. A mí me ha ayudado mucho cuando vimos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso cuando yo me siento así, ¿verdad? Como con las pilas bajas y todo eso, yo repito mucho eso y me ha ayudado muchísimo. Qué No bueno. solamente eso, sino varias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Varias citas. repitiendo. Sí. Ajá, sí, eso me ha ayudado muchísimo. Y también le iba a preguntar, porque yo he escuchado gente que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es nada me falta, ¿verdad? Doña Flor, viera que en hebreo y compañeros, en hebreo tenemos un problema, que no hay tiempos verbales. Ah, ya. Entonces, cualquiera de las dos traducciones está correcta, ¿verdad? Si lo ves desde el punto de vista de la escatología, hacia dónde vamos, la promesa, podría traducirse como nada me faltará. Si lo vemos desde la providencia cotidiana de todos los días, ¿verdad? En ti movemos, nos movemos y existimos, dice San Pablo, una traducción perfecta es el nada me falta. Entonces, en ese sentido, se da la oportunidad. Vieran que es una de las riquezas del hebreo porque te permite analizar todo, ¿verdad? Inclusive se podría traducir hasta nada me ha faltado en pasado. Ah, ya. ¿Verdad? Como una constatación de las bondades que he recibido de Dios. Entonces, tú ahora, cuando los autores hacen un comentario más explícito a un verbo, entonces normalmente se utilizan, bueno, si fuera una referencia al pasado, hace referencia a esto. Si fuera un verbo en presente, hace referencia a esto. Y entonces es una riqueza muy grande. Pero gracias de Ah, verdad por su comentario. no, Vamos a ver. muchas gracias a usted por explicarme, porque tenía esa duda. Muy bien. Bueno, Solamente. ¿algún otro? Vamos a ver. ¿Algún comentario? ¿Algo que los llamara la atención? Si no, pregunto directamente. Entonces, a ver, alguien que quiera compartir algo, Leo, prende el micrófono. Ok. Cuando usted dice que los discípulos tenían miedo, yo siempre pienso, bueno, estamos todos tranquilos y de pronto aparece uno predicando lo que nosotros, o sea, estamos acostumbrados a otra doctrina y empieza la persecución, empieza Jesús a predicar y los milagros y hay gente que está resistente a entender. Ujú. Los discípulos fueron llamados y Jesús se los llevó y a pesar de que dejaron todo y que tenían cierto grado de convencimiento, también tendrían dudas, ¿verdad? Entonces cuando empezaron a ver que Jesús se lo llevaron y que iba
en ese camino hacia el pretorio, y todo lo que le hicieron más miedo tenían, por eso es que no aparecieron ahí en la Claro. cruz. Sí, Leo, gracias porque, espérate, cerrar el micrófono un momento. Ok, eso es muy importante, Leo, porque nos hace entender, digamos, nosotros a veces cuando hablamos de los discípulos, de los apóstoles, cuando hablamos de los santos, ¿verdad? Muchas veces caemos en una ideologización que nos hace pensar que desde el principio para ellos todo fue fácil, o para ellos se nos olvida que fueron hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Y en la vida de los santos eso es muy común. Vean, a mí me gustaba mucho leer la vida de los santos, pero tenía mucho cuidado de escoger qué vida de los santos leer, porque hay algunos que los ideologizaban, perdón, ya no dije, bueno, los ensalzaban tantísimo, tantísimo, que dejaban de ser humanos. Perdónenme la expresión, pero yo no soporto la idea de la tradición que dice que San Isidro Labrador rezaba y que los ángeles llevaban la carreta arando los bueyes. No, señores, así no se hace un santo. Era San Isidro el que estaba rezando. Obviamente, pues la tradición quizás da a entender que su oración era su trabajo, perdón, era oración. Pero no nos imaginemos entonces él rezando ahí con las manitas juntas todo el día en la huerta, ¿verdad? Y los ángeles haciendo el trabajo por él. No, yo creo que, ¿verdad? Esas cosas nos hacen perder de vista la realidad humana de estas personas. Y qué bonito ver que los discípulos, por ejemplo, a mí me encanta ese detalle, que los discípulos no entendían. Si a ellos que estaban con Jesús, si que lo vieron multiplicar el pan, que lo vieron hacer tantas cosas, les costó, igual nosotros. Y por eso esa apertura que tenemos que tener al Espíritu de Dios, por eso ese constante pedirle al Señor que nos dé a través del Espíritu la sabiduría para entender, ¿verdad? Y si no entendemos, por lo menos la sabiduría para perseverar, para quedarnos con él, ¿verdad? Aquel teólogo, se me olvida quién era, pero que aquel teólogo que decía, ante lo que no entiendo, me arrodillo. Muy arrodillo. Bueno, muy bien, tenemos una lista, tenemos a María Rojas, sí, perdón, tenemos María Rojas, después auxiliadora, perdón, Rosa María, Silvia y Oscar. Entonces, Ahora, al menos en mi caso, en eso de que los discípulos tenían miedo, todos lo sentimos en algún momento. Actualmente, los que somos catequistas nos tocó un poquito rudo el año pasado, porque tuvimos que darlo virtual, y hay compañeros que ya son tantito grandes y dijeron, nosotros no podemos, pero claro, entre todos dijimos sí, porque Dios es el que nos tiene aquí, y si Él nos llama para esto, Él nos va a ayudar a salir. Fue un reto, sí, demasiado grande. claro. No somos docentes, no sabemos preparar lecciones en ese aspecto. Ajá. El catecismo es muy diferente a Claro. las clases, pero bueno, se salió, se Sí, pudo, y exacto. sabemos que Dios nos ayuda a seguir. Sí. Él es el que nos llamó mucho a él. Exacto. Y ve que está muy relacionado precisamente a lo que les decía. Los discípulos no entendían, pero se quedaron allí. Se quedaron allí,
¿verdad? Y eso yo creo que, digamos, ustedes han dado un testimonio muy lindo, todos los catequistas, porque ha sido un reto, Ausi. Yo creo que muy pocos catequistas son especialistas en computación, son muy poquitos, ¿verdad? Como vos decís, no son docentes y además, si a los docentes del Ministerio de Educación les ha costado la virtualidad, pensemos con muchísima razón, digamos, los catequistas. Y sin embargo, lo que usted decía, auxiliadora, más bien como la perseverancia y saber y el confiar en el Señor. Tuvieron ese corazón de niños para poder decirle al Señor, bueno, de ahí no entendemos cómo, pero aquí vamos, ¿verdad? Al menos usted sabe que acá en la parroquia, doña Antonia, ella dijo, a la mano de Dios, pero no me voy, aquí la sigo. Sí, y personas más jóvenes que ella tuvieron Se mucho miedo salieron, y tuvieron que salirse. Bueno, pero bendito sea Dios, sino así. pero Y yo creo que aquí vamos, aquí sobre vamos. todo Exacto, poquito a poco y llegamos a algún lado. exacto, porque el Señor Gracias. es el Señor el que lleva la obra, ¿verdad? Ok, doña Rosa María, Bueno, muy buenas noches a todos. buenas noches. Agradecerle, Padre, porque he aprendido mucho. Como dice la compañera, yo como catequista, para mí fue un reto la computadora, ¿verdad? Casi me voy, casi, ¿verdad? Casi. Pero no, estoy así, dijo de irme, pero no, aquí estoy todavía y gracias a que mis hijos me ayudaron, pude seguir y me ha encantado algo que me quedó muy grabado el día que usted nos dijo que Jesús escogió a quien él le dio la gana. Entonces yo les decía de estos a las compañeras, me siento tan feliz que me escogiera a mí. Le digo que soy ama de casa, que paso limpiando ventanas, haciendo comida, lavando trastes, lavando la ropa, ¿verdad? Me escogió a mí, que no tengo académicamente, llegué hasta tercero del colegio y aprendí otras cosas como profesión, el coser, el hacer manualidades y todo, y me escogió a mí. Entonces digo yo, ¿por qué me voy a ir si él me escogió a mí? Y de entre tanta gente, entre tantos maestros, entre tantos profesores, entre tantos ingenieros. Entonces eso a mí me hizo, viera, Padre, sentirme tan feliz que esto lo he compartido con algunos de los compañeros y un día de esos que estábamos en reunión, estábamos con el feedback. Entonces yo les decía a ellos, vieran qué feliz me siento porque el padre decía esto de la formación y yo les decía a ellos que es una experiencia muy linda. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho. Lo he disfrutado montones cada jueves. Lástima que ya hoy terminamos, ¿verdad? Pero de ahí, y lástima que ahora hasta noviembre, es muy largo, pero de ahí ni modo. Bueno, A esperar que nos llamen de nuevo, sí, ¿verdad? Y muchas muy gracias, sí. agradecida, Padre, Sí, muy agradecida, Dios me lo bendiga. doña Rosa, lo que yo les decía que a mí me llama la atención y de las enseñanzas que me dejan es precisamente que el discipulado tenemos que vivirlo desde la gratuidad. Dale gracias a Dios, como usted decía, gracias a Dios, porque a pesar de los pesares, nos ha llamado a ser sus discípulos. Muchas gracias. Silvia, por favor. Buenas noches. Creo que es, bueno, a redondear en lo mismo que pensamos todos, ¿verdad? O sea, fuimos llamados, igual sentimos miedo. Creo que igual en este momento hay muchísimas cosas que no entendemos, que nos las pueden repetir y repetir y creo que no vamos a entenderlas como los discípulos, pero lo importante es eso, continuar, seguir perseverando, formarnos cada día, porque no sé a quiénes le pasarán, pero yo, por ejemplo, si no me formo, se me olvidan las cosas, entonces tengo que estar constantemente en esa perseverancia para estar cerca del Señor, ¿verdad? Y sentir que todos los días Él me llama y seguir perseverando y no alejarme porque si no, no voy a entender nada. Muy bien, la necesidad, exacto, la necesidad de profundizar
este encuentro con el Señor. ¿Ok? Con el Señor. Oscar. No, padre, ¿me escucha? Sí, claro, sí. Sí, me gustó mucho lo que usted dijo porque consigo ese pensamiento de que a veces idealizan a los santos y hay un refrán por ahí que dice que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Ujú. Y en cuanto al aprendizaje del Evangelio de Marcos, creo que lo más importante es que eh, nos llama a que abandonemos todo y que lo sigamos. Y que no importa, como han dicho ahí las compañeras, las personas que han eh, participado, no se necesita estar preparado. En el caso de los apóstoles, probablemente habían quién sabe cuántas personas más preparadas que conocían las escrituras, lo del Antiguo Testamento que ya estaba escrito. Cualquier conocedor de él hubiera entendido que todo lo que Cristo padeció estaba escrito que iba a pasar. Sin embargo, él buscó gente trabajadora, pescadores, para seguirlo. Al igual hoy nos sigue llamando a nosotros, pero que de verdad hagamos un abandono total de todo lo material. No es que, no, que tengamos lo que se necesita para vivir, pero que nos abandonemos un poco y que busquemos ser de verdad discípulos de. Yo a veces he dicho, padre, yo no sé si conozco, cometo un pecado mortal, una blasfemia, digo que eh, lo más importante de Jesús fue venirnos a enseñar, no tanto librarnos del pecado original, sino enseñarnos que si de verdad queremos decir que amamos al hermano, tenemos que ser como él y que por eso fue capaz hasta de morir y hasta ese extremo tenemos que llegar. Entonces, creo que es lo más importante y ha sido provechoso el curso, pero si lográramos por lo menos interiorizar eso, creo que sería una maravilla. Sí, ok, claro que sí. Yo creo que, digamos, y dentro de las enseñanzas concretas que da Jesús a los discípulos, precisamente en el corazón de la doctrina del discipulado, encontramos precisamente el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Habría que hacer un estudio y profundizar un poquito en el antidiscípulo del Evangelio de Marcos. ¿Quiénes no son los discípulos en el Evangelio de Marcos? ¿Verdad? ¿Quiénes no son capaces? ¿Verdad? Y sobre todo yo creo que si vamos a encontrar alguna característica de los no discípulos, es que cierran su corazón a Jesús. Son como esa higuera a la que Jesús maldijo, ¿verdad? Al entrar a Jerusalén, ¿verdad? Que hace referencia precisamente al pueblo judío, al pueblo y las autoridades judías que no quisieron reconocer a Jesús, que el Evangelio lo presenta de manera muy fuerte con una maldición de Jesús, pero que en el fondo lo que está transmitiendo es cómo los discípulos contemplaron precisamente que Israel no quiso abrir su corazón al Señor y por eso no pueden dar los frutos que Dios quiere de ellos, ¿verdad? Rechazar a Jesús sería el no ser discípulo. Si el discípulo es aquel que sigue a Jesús, que camina tras las huellas de Jesús, el no discípulo es aquel que rechaza a Jesús, que no abre su corazón. Y vea que si analizamos quiénes fueron discípulos en el Evangelio, vamos a encontrarnos una diversidad de gente, ¿verdad? Como decían por ahí, unos pescadores, otros fariseos, otros publicanos, otros hombres, mujeres, ricos, pobres, ¿verdad? Intelectuales y de la autoridad como José de Arimatea, gente que había sido mendigo como el ciego, el hijo de Bartimeo, ¿verdad? En fin, todos los estratos sociales, de todas los estratos culturales, Jesús llamó a los que quiso, ¿verdad? Ahora, si nosotros pues nos separamos de Jesús, ¿verdad? Yo creo que si hay algo importante en el Evangelio de Marcos es que nada más si tenemos que sentarnos en el camino sea para tomar fuerzas, nada más, ¿verdad? Para descansar con Jesús, pero no quedarnos al borde del camino,
sino caminar siempre detrás de Jesús. Yo digo, para mí esta parábola, esta imagen de la vida cristiana como un camino, ¿verdad? Vean, perdón, se me ha olvidado decirle que no es una categoría nueva, ni siquiera es una categoría que inventa Marcos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que a los que seguían el camino, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia llamaron cristianos a los que seguían el camino. Siempre la vida cristiana se ha visto como un camino, ¿verdad? Y en mi experiencia como párroco, ¿verdad? Yo tuve que organizar siempre muchas caminatas, muchas romerías, empezando por Juan Viñas, que hacíamos una romería muy bonita, que nunca, casi que solo la gente de Juan Viñas conocía, a un lugar, ¿verdad? Para celebrar a San Isidro, un lugar alejado, el Bajo de Ernest, era un lugar muy lindo, y así caminábamos como 2 horas para llegar, ¿verdad? Después, ni qué decir, en la experiencia en Paraíso, 14 romerías, ¿verdad? Organizándolas. Yo decía, esa imagen es muy linda porque no todos caminamos al mismo ritmo. Cuando uno es párroco y uno va organizando una romería, uno quisiera que todos vayamos juntos y que la imagen vaya primero, porque todos caminamos detrás de la imagen y hay gente que se va adelante, hay gente que se queda atrás, hay gente que va en otras, hay gente que se tropieza, hay gente que se acalambra y no puede seguir. Y bueno, la vida del cristiano es eso. Todos vamos en un mismo camino, aunque en ritmos diferentes. Unos van más adelante, otros van más atrás, unos irán corriendo, otros vamos casi que de rodillas, ¿verdad? Algunos se caen o nos caemos, algunos nos lastimamos, nos rompemos, nos podemos fracturar, en fin. Es la vida de todos los días, pero lo importante siempre es seguir caminando, ¿verdad? Como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que arreglar el poema, andar detrás de Jesús, porque para nosotros sí hay camino. El camino lo marcó Él, nosotros tenemos que caminarlo, pero tras de sus huellas, ¿ok? Yo creo que son enseñanzas que podemos sacar también del Evangelio. Bueno, de mi parte, hermanos, yo creo que no había ninguna otra manita levantada. De mi parte, pues agradecer profundamente a todos y cada uno de ustedes por su perseverancia. Como les decía, tal vez como sugerencia, no nos salgamos del chat para que entonces la primera información que tengamos acerca del WhatsApp, del grupo, para que entonces apenas tengamos la información del próximo curso o de los próximos cursos que se van a dar, ustedes sean los primeros en recibirlas. Sí, como les decía, para septiembre no me comprometo porque voy a estar largo, ¿verdad? Bueno, voy a estar en Cóbano una semana, ¿verdad? Y en la colonia de Guapiles otra semana, porque como septiembre es el mes de la Biblia, pues entonces se dan las semanas bíblicas. Va a ser un tiempo como para descansar también y reflexionar, porque no tengo que preparar temas. Es el tema de introducción a la Sagrada Escritura, porque es la primera vez que voy a estas parroquias. Entonces, este es el tema que ya había compartido con la mayoría de ustedes, el tema que compartí este año también con el grupo de catequistas del país. Así es que es profundizar un poquito lo que ya he venido tratando a lo largo de estos cursos. Así, ahorita en el grupo, ¿verdad? En el grupo les pongo el número de teléfono para que recuerden mandar la dirección. No me lo manden a mí, por favor, porque los encargados son los del INSA, ¿verdad? Entonces, les recuerdo para que apúntenlo. El número es 8662 9812. 8662-9812 es el grupo, es el teléfono, el número del INSA. Entonces mandan un WhatsApp con su nombre completo y correo electrónico para que ahí les llegue entonces el certificado de participación de este curso. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención, por su perseverancia, y esperamos vernos entonces en el próximo curso, Dios mediante. Hermanos, que el Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a Amén. todos. Bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Bueno, Padre. gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Felices Dios y la vacaciones. Virgen. Gracias.